Continuamos en la entrevista al día haciendo un análisis sobre los preparativos del Tribunal Supremo Electoral frente a las elecciones de 2009. Habíamos convocado para esta entrevista y nos había confirmado el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo. Lamentablemente no ha estado con nosotros y tampoco hemos tenido información de los motivos de la ausencia. Pero bueno, nosotros seguimos en el estudio con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral por el FMLN, Eugenio Chicas. Magistrado, nos quedamos un poco analizando sobre los inconvenientes que se están generando en términos de la aplicación del calendario electoral en la medida en que se pueden desarrollar estas dos elecciones de forma separada, pero también por las fechas establecidas, porque entendemos, bueno, entonces que el artículo 81 de la Constitución de la República que habla sobre la cuestión de los plazos de desarrollo de propaganda y que esto está desarrollado en el 230 del Código Electoral, es donde se estaría dando una especie de un traslape, más bien un montaje de un periodo sobre el otro. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso particular? Porque usted cerraba de alguna forma planteando la interrogante, bueno, ¿qué hacer si se van a tener entonces 3 días de campaña en plena elección, que sería la primera elección para elegir diputados y alcaldes, o se va a suspender por esos 3 días? Entonces, pero al fin de cuentas, ¿qué es lo que se puede plantear? Bueno, es que yo creo que este es uno de los problemas graves que ha conllevado el separar las elecciones de manera irracional, en el sentido que la campaña presidencial tiene rango constitucional. El artículo 1 de 81 de la Constitución establece que la campaña presidencial dura 4 meses y son 4 meses ininterrumpidos. Y luego la legislativa duran 2 meses y la elección municipal 1 mes. A media campaña presidencial está prevista que se dé la elección legislativa y municipal a la altura del 18 de enero. La pregunta que nos hemos planteado es, ¿se irá a cumplir por todos los partidos la suspensión que debe de haber 3 días previos a la elección y un cuarto día, que es la elección propiamente dicha? O sea que tendrían que ser 4 días sin campaña, porque eso es lo que siempre la ley, el código establece, que previo a una elección, 3 días antes y el propio día no puede haber campaña, o lo que puede ser sumamente grave, que al ingreso de los centros de votación, que en el perímetro de los centros de votación se desarrolle campaña electoral, con las consecuencias que esto pueda llevar de tensionamientos, de fricciones, de desórdenes, etcétera, porque pues el tribunal podemos establecer sencillamente, decir, a ver, se detiene la campaña presidencial, pero ¿qué hacer en este caso si esa tiene rango constitucional, esa campaña presidencial, o cómo actuar en el sentido de la costumbre que hay en nuestro país de violentar este tipo de mecanismos previo a una elección? Dudas como estas son las que planteamos para oponernos a la separación de elecciones. Y no solo cuenta ese mecanismo, sino también la ley establece de que previo a una elección, en los 15 días anteriores, no puede haber sondeos de opinión, encuestas o proyecciones de candidaturas en los 15 días previos a la elección. Vuelvo a preguntar, ¿será capaz en este caso todos los partidos de suspender los sondeos de opinión, las proyecciones a media campaña presidencial y previo a la elección legislativa y municipal? Entonces, con la cultura que hay en nuestro país del abuso respecto a este tipo de mecanismos que nosotros planteábamos, la duda razonable respecto a la conveniencia de separar las elecciones. Pero hay otro tipo de afecciones que también son delicadas, y es que en el medio de la campaña presidencial se estará desarrollando escrutinio, o sea, al final de la elección legislativa y municipal viene todo el proceso de escrutinio para poder establecer resultados firmes de la primera elección. O sea, desde todo punto de vista financiero, organizativo, administrativo y legal, la separación de las elecciones es un sinsentido, que lo que hace es atropellar el conjunto, y de esto es donde ha derivado la presunción de que realmente ha sido atropellada, ha sido inadecuada
la decisión tomada por Arena y PCN de separar las elecciones. Ahora, pero díganos, ya una vez que la decisión está tomada, digamos, es como una decisión irreversible, pero entonces es posible que se puedan alargar los plazos, porque si hay una definición de fechas, el 18 de enero decíamos para elegir diputados y alcaldes y el 15 de marzo para la presidencia y vicepresidencia, ¿no será que entonces lo que se debe hacer es alargar más los plazos entre una elección y la otra? Es que ese es el problema, que legalmente no se puede. Legalmente no se puede porque está previsto en ley. Por ejemplo, no es posible, de acuerdo a la Constitución, hacer una elección durante el 2008. No es posible. Sí. O sea, la elección tiene que ser en el 2009, porque por eso la Constitución reza de que la Asamblea Legislativa tomará posesión en el mes de mayo, el 1 de mayo del mismo año de su elección. O sea, que lo único que se podría hacer es, por ejemplo, en la primera semana de enero, hacer la elección, del 18 de enero, pasarla a la semana anterior, pero no se puede hacer en diciembre. O sea, la elección presidencial tampoco se puede hacer después de marzo, porque la Constitución establece que se debe de hacer mínimo 2 meses antes de la toma de posesión o 4 meses antes de la toma de posesión. O sea que aún extremando los plazos, aún extremándolos y llevando cada elección al extremo de los tiempos, de los plazos, no es posible. No es posible, o sea que ya hoy está prácticamente al filo. Lo único que se podría hacer es mover la elección legislativa y municipal para una semana anterior y hacerla que prácticamente recién salido del 31 de diciembre. La elección legislativa y municipal. Entonces, y eso no resuelva el problema del montaje de las elecciones. ¿Ni siquiera una reforma al Código Electoral? No, porque es de rango constitucional. O sea, es una reforma constitucional. Por eso es que nosotros insistimos que la decisión ha sido atropellada y la decisión, si hubiera voluntad política, se puede corregir. Se puede corregir, ¿por qué razón? Porque ya tuvimos una elección general en el año 94, en el año 94 tuvimos 3 elecciones en una y no pasó nada. O sea, el electorado, porque el argumento ¿cuál ha sido? Aquí ha habido 2 argumentos por parte de quienes defienden la separación. Un argumento ha sido de que eso puede asegurar la sobrevivencia de los pequeños partidos, pero es que cuando han sido cancelados muchos de estos partidos, no ha sido en la presidencial, también han sido en las propias elecciones legislativas y municipales. Otro argumento que ha habido en este caso también ha sido que la gente no se vaya a confundir de cómo vota, pero es que la gente no se confunde. Por ejemplo, en la elección del año pasado hay 4 casos que me parece que son interesantes de recordar, y es San Miguel, la elección, la gente no votó en San Miguel por ninguno de los 2 principales partidos, ni por Arena ni por el FMLN, votó por un partido distinto. Y lo mismo ocurrió en Santa Ana, lo mismo en Nejapa, ¿verdad? O sea, y lo mismo ocurrió en distintos lugares donde la gente por diputados toma una opción y por alcaldes toma otra opción. O sea, que no se puede alegar de que la gente se confunde, porque está demostrado que la gente vota por su interés. Si por algo le interesa, por eso va a votar, sea en una elección conjunta o sea en una elección separada. Lo otro es, nuestro tribunal electoral es una institucionalidad sumamente débil todavía, con muchas dificultades, producto de su composición, producto de la falta de voluntad política que ha habido por parte del gobierno de superar muchos problemas. Por lo tanto, para este tribunal es más fácil administrar un solo proceso electoral que 2 procesos electorales continuos. O sea, organizativamente, administrativamente, financieramente y legalmente es más sencillo. Ahora, pero una decisión tomada a nivel del organismo colegiado, aún cuando ustedes no han participado en esa decisión, ¿es posible revertirla? Por supuesto, o sea, como no es una decisión de rango constitucional, perfectamente, o por acuerdo legislativo, o por acuerdo del tribunal, se podría modificar y volver a un solo esquema de elección. Y es importante decir que la tendencia en América Latina es que cada vez más hayan elecciones generales. Por ejemplo, Guatemala el 9 de septiembre, el otro mes, va a tener elecciones, y en una misma elección en Guatemala se elige el presidente, se eligen los diputados, se eligen los alcaldes,
se elige el Parlamento Centroamericano, se elige todo en una misma elección. Y siempre es así en Guatemala. De la misma forma es en Honduras. En una misma elección se elige todo. En Nicaragua, en una misma elección se elige presidente y diputados. Solo los alcaldes están separados. Costa Rica tiene también un mecanismo parecido donde se elige en un mismo esfuerzo presidente y diputados. Panamá elige de una vez en un mismo esfuerzo diputados, presidente, alcaldes. O sea, la tendencia latinoamericana es que por cuestiones de economía, de simplicidad y de gobernabilidad, poder efectuar en un mismo acto toda la elección. Ahora, ¿qué decisión va a tomar el FMLN ante esta situación? Digamos, sobre todo con lo que tiene que ver con los traslapes de los tiempos, la publicación de encuestas, el tema concretamente de la propaganda. ¿Ustedes van a tomar alguna decisión siendo de que supuestamente entonces hay ahí un choque con la Constitución de la República? Bueno, efectivamente lo que vamos a hacer en este caso es permanecer vigilantes, acompañar todo el proceso a fin de asegurar de que pese a estas irregularidades, el evento y proceso electoral sea lo más transparente. Creo que en ese sentido es muy importante la participación de instituciones ciudadanas en el acompañamiento, en la observación de todo el proceso electoral. Es importante que la ciudadanía pueda acompañar paso a paso, fase a fase, cada una de las decisiones que se vayan tomando, ya que así como está el marco legal en estos momentos, no es posible efectuar las elecciones separadas. Me imagino que Arena y PCN presentarán a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas para cabalear, para ajustar la decisión que han tomado. Entonces, eso me parece que será necesario para poder implementar una sola elección, porque señalo otro elemento. Así como está la ley en este momento, por ejemplo, tendrían que haber 2 juntas electorales departamentales. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la ley son los contendientes los que se constituyen en organismo electoral temporal. Sí. Entonces, como los contendientes de la elección legislativa no son los mismos contendientes de la presidencial, o sea, habrán partidos distintos compitiendo, eso hace que sean 2 organismos diferentes. Entonces, por lo tanto, así como está la legislación, tendrían que haber 2 organismos, cosa que sería un enorme gasto para el país, para el tribunal, y por lo tanto es seguro que Arena y PCN presentarán un nuevo paquete de reformas para cabalear, para ajustar la decisión tomada en esa dirección. Hay otro tema de discusión que se abrió hace algunos meses, magistrado, y me imagino que usted desde luego lo tendrá que conocer, y es sobre la posibilidad de que se vuelva al mecanismo de la plancha, no una figura tal cual estaba en el pasado, porque también ya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia este mecanismo, pero se está planteando la posibilidad de volver a un mecanismo más o menos parecido, y aquí obviamente uno de los partidos que estaba mostrando mucho más interés era el PCN. Explícanos si este tema ha sido punto de discusión dentro de la agenda que ustedes han desarrollado en el Tribunal Supremo Electoral, o simplemente ha sido de momento una iniciativa que se ha escuchado por ahí, que ha estado nada más en la voz de los representantes del PCN. Esta es una iniciativa que el PCN y Arena, o concretamente PCN, llevaron a la interpartidaria, o sea que sí, institucionalmente en la interpartidaria ya fue planteada la posibilidad de reformar la ley y volver a incorporar la plancha nacional, que dicho sea de paso, desde mi perspectiva este es un mecanismo ilegal, inmoral, y hay que decir de que por eso ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia relativa a abolir este tipo de procedimiento. ¿Cuál es el interés? Bueno, tendremos que preguntar a Arena y a PCN cuál es el interés por el que tratan de reactivar la plancha nacional. A mí me parece que el interés de reactivar la plancha tiene que ver con el crecimiento legislativo que ha mostrado el FMLN, que hemos mostrado en este caso el FMLN en los departamentos más importantes, que es Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Usulután, y por el mecanismo de plancha, Arena y PCN lo que pretenden es rasurar diputados de estos principales departamentos para disminuir el número de diputados del FMLN y poderse distribuir, en este caso concretamente PCN,
diputados en ese mecanismo de plancha y probablemente a asegurar a algún prominente dirigente del PCN un espacio seguro en ese mecanismo de plancha. Sí. Insisto de que este es un tema muy delicado jurídicamente porque ya la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la plancha, pero ya lo llevaron a la interpartidaria. Yo creo que es importante que la ciudadanía debamos de rechazar este tipo de mecanismos. A mí me preocupa este tipo de situaciones porque de presentarse esa reforma, no sé en cuánto tiempo la Corte Suprema de Justicia sería capaz de reaccionar y de ilegalizar ese tipo de mecanismo. Y señalo esa duda porque hasta hoy, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ya lleva casi 3 años sin fallar solución alguna respecto a la incorporación del representante del PCN en el Tribunal Supremo Electoral, que a mi juicio es ilegal, ya que el PCN no es el tercer partido político ni la tercer coalición que manda la Constitución para integrar el tribunal, y a estas alturas la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto. Yo creo que es obligación de la Corte Suprema de Justicia o confirmar la participación del magistrado Moreno Niños o suspender la participación del magistrado Moreno Niños del Tribunal Supremo Electoral, o sea, porque esa es una decisión que sigue desde hace cerca de 3 años en manos de la Corte Suprema de Justicia. Se han venido tomando decisiones por parte de este magistrado en función del PCN y en interés de Arena, y hasta hoy la Corte no resuelve. Yo creo que con esto se violenta un principio legal, y es que debe de haber pronta y cumplida justicia. Ahora, pero díganos, dice que la discusión sobre la posibilidad de utilizar esta figura parecida, que prácticamente sería lo mismo que la plancha nacional, está a nivel de la interpartidaria. El tema no se ha discutido como tal en las reuniones colegiadas que ustedes sostienen en el tribunal. No, no corresponde al tribunal, sino que más bien corresponde a la Asamblea Legislativa. Ya o sea, que la interpartidaria, si se pone de acuerdo, lo llevarían entonces de una sola vez a la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa, o sea, no es un tema del tribunal. El tribunal, si nos lo preguntan, podemos dar opinión a la Asamblea Legislativa, pero no compete al tribunal, sino que en este caso la propuesta puede surgir de la interpartidaria, ir a la Asamblea Legislativa, y es la Asamblea Legislativa la que tendrá que decidir sobre ese particular. Magistrado, ¿usted prevé que en este proceso electoral, al igual que en el pasado, se puedan dar reformas de última hora al Código Electoral? ¿Usted cree que todo lo que se está configurando pueda terminar entonces modificando reglas del juego a última hora? Yo creo que definitivamente sí. O sea, lo que es observable es que Arena y PCN de manera atropellada están ajustando el sistema electoral a su interés, no solo con la separación de las elecciones, sino también están ajustando el sistema electoral de cara, por ejemplo, a hacer todas las correcciones que les permita cabalear la decisión. Y esto es lamentable porque se ha dejado de lado aspectos importantes de las reformas que el país esperaba, que la comunidad internacional tenía la expectativa que pudieran avanzar en el país, y me refiero, por ejemplo, a la falta de voto residencial. Debiera de haber en el país voto residencial, a estas alturas no lo hay. Debiera de haber reformas sustantivas en materia de registro electoral. Por ejemplo, sobre el RNPN, nuestra expectativa es que debiera el Registro Nacional de Personas Naturales reformarse a estas alturas. Debiera de haber también reformas en cuanto a financiamiento de campaña. Respecto a propaganda electoral como tal, a estas alturas no hay, por ejemplo, aprobado el reglamento, no se ha publicado el reglamento que permita regular aspectos de campaña electoral. Entonces, ese tipo de cosas me parece que es el universo de reformas que ameritan el sistema electoral y que por falta de voluntad política de Arena y PCN, pues no han evolucionado y han mantenido nuestro sistema electoral como uno de los más desfasados, de los más retrasados de América Latina. Bien, nos quedamos en este punto, vamos a la pausa, invitamos a nuestros televidentes a que participen en el próximo segmento. Vamos a estar habilitando el 2510 1277. Ya volvemos. Como se ha dado en otros casos, pues la verdad que no ha habido transparencia, ¿verdad? Así es que ya uno pues ya duda de eso. Pues creo que sí, porque supongo yo que están haciendo lo mejor
para que el país se desarrolle en un mejor ambiente político y que no hayan discusiones sobre eso. Se maneja muchas teorías de que los procesos no son muy limpios y en algunas alcaldías se ven muchas anomalías.